Profe, una pregunta mientras se siguen conectando mis compañeros. Sí, dime, Eh, Milena. ¿Tú cuánto te demoras cargando una clase, bueno, las clases a YouTube? ¿O cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo te demoras haciendo eso? Pues yo normalmente, bueno, en lo que tarda en cargar primero la reunión de Zoom, en convertir el video, se demora más o menos unos de 5 a 10 minutos, ¿cierto? Inicialmente. Ya cuando se genera el archivo, ya depende de la conexión que yo tenga. Entonces yo paso ese archivo, lo mando a mi cuenta de YouTube. Normalmente un archivo de una clase se demora más o menos unos 10 a 15 minutos en estar ya listo para verlo, ¿vale? Entonces, digamos que, bueno, y entendiendo que yo tengo en la mañana todo el día, es decir, que yo subo esos archivos a mediodía, yo diría que a partir de las 2, 3 de la tarde están disponibles para verlos en el Q10. Ah, ok, ya. Otra pregunta acerca del Q10. ¿Tu merced toma asistencia en el Q10? Eh, pues básicamente la asistencia, yo la tomo es de los que se conectan, Ok, ¿sí? Entonces ahí es donde yo miro, porque pues al final de cuentas yo no, es decir, yo no puedo, porque no todos tienen acceso a la plataforma ahorita, al inicio, ¿sí? Por X o Y sí, la motivo. mayoría. Sí, sí, sí. Entonces, en ese Entonces, orden de ideas, pues la asistencia a las clases yo la tomo es de los que se conectan, ¿vale? Entonces yo reviso el video y los que están conectados son los que asistieron. Esa es mi toma de asistencia. ok, profe, listo. No, es que estoy acá mirando la plataforma, entonces pues Ujú. pienso que toma asistencia por medio de la plataforma. No, es una forma y creo que algunos de nosotros los profesores hacemos eso, lo tenemos ahí, ¿sí? Porque pues hay estudiantes que simplemente miran y participan de alguna manera. Creo que hay un botón, creo que para participar o algo así. O ponen un comentario y con eso ya, Sí, profe. Y entonces, con eso ya llenan la plataforma. pero pues digamos que entendiendo que no todos tienen el acceso por X o Y motivo, entonces yo más bien prefiero, me es más efectivo para mí ver quiénes se conectaron, quiénes están conectados y quiénes se quedaron todo el tiempo ahí, ¿sí? Porque Claro, no profe, así sí es solamente más fácil. conectarse y ya salirse y listo, como en el Congreso, no. Yo miro los que al final de la clase terminaron, pin, esos son, ¿vale? Es que más, uno debería siempre como profesor tomar asistencia al final de la clase. Bueno, Juliana está. Muy buenos días, profesor. Hola, Juliana. ¿No van a haber interrupciones? No, señor, espere un momento. Ya. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Vamos entonces. Este es el ejercicio de las tres noticias y al final la noticia comentada, ¿vale? Sí, señor. Ok. Vamos. Bienvenidos, este es el boletín informativo de CST Noticias. Soy Arturo Vargas Mendoza y actualizamos inmediatamente la información nacional e internacional en la voz de Juliana Vázquez. Muy buenos días, Arturo. Muy buenos días para todos. Colombia será parte de los estudios de la vacuna desarrollada por Johnson y Johnson. Esta vacuna experimental llamada AD26.CoV2.S de la empresa Johnson Johnson
es una de las candidatas a ser la vacuna oficial contra el COVID-19 que está en fase 3. Hace un mes, la compañía había anunciado que en septiembre se iniciarían los ensayos clínicos a voluntarios. Estos trataban de 2 tipos, una dosis vacuna comparada al placebo y paralelamente la otra será de 2 dosis. Según lo anunciado por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en Colombia se probará la vacuna en solo dosis para voluntarios sanos entre 18 a 60 años. También la selección a los sitios se llevará a cabo por estudios, teniendo en cuenta factores como la demografía de la población, medidas de prevención actual y, por supuesto, los requisitos de las autoridades reguladoras para promover y garantizar los ensayos que se hagan de manera adecuada. El 1 de septiembre se terminó la cuarentena, dándole paso al aislamiento selectivo. Así lo anunció el presidente Iván Duque, dando la noticia de la nueva fase de aislamiento que iniciará el 30 del mismo mes. Esta nueva etapa de la pandemia trata de reducir las restricciones de movimientos de las personas. El gobierno asegura que hay un aumento de baja de las muertes y los nuevos contagios por el COVID-19, por lo que la estrategia a seguir es no continuar con un aislamiento general, sino restricciones puntuales específicamente a personas sospechosas de estar infectadas del virus junto a personas cercanas, aunque los mandatarios locales podrán mantener medidas adicionales. Las ciudades que están en esta etapa de tendencia baja son Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pasto, mientras que Barranquilla, Leticia, Cartagena y Quibdó ya superan la peor parte de la enfermedad. Lo que se usa con esta nueva fase es la reactivación de la economía de una manera acelerada, pero sin descuidar en la lucha contra la pandemia. A partir del jueves 27 de agosto, Bogotá tendrá una nueva realidad a partir de las 0 horas, donde la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, ya conoció la nueva etapa de cuidado en una rueda de prensa. De acuerdo con López, es imposible volver a las actividades al 100%, por lo que la nueva normalidad funcionará bajo un modelo diseñado por varias universidades de Bogotá para poder activar la economía de la capital y manejar las cifras de infectados por el COVID-19. Esa medida se dio a conocer después de un día difícil, donde comerciantes de varias zonas de Bogotá hicieron una masiva protesta, ya que sus negocios están siendo afectados por el cierre total de establecimientos debido a la cuarentena y aislamientos estrictos interpuestos por el gobierno nacional del mes de marzo. Muchas gracias, Juliana, por la actualización de las noticias y ahora analizamos lo que está sucediendo porque siguiendo con el tema del COVID-19, el presidente de la República, Iván Duque, ayer se manifestó tomando algunas decisiones al respecto de este tema. Juliana, ¿qué dijo el presidente de la República anoche? Claro que sí. El presidente Iván Duque dio movilidad a pasos para el COVID-19 y sus hallazgos sobre el restringido aislamiento. Colombia terminará la cuarentena por el coronavirus impuesto en una fase selectiva y que iniciará el 30 de septiembre, en la cual las restricciones de movimientos de personas serán mucho menor. El presidente Iván Duque resalta que la pandemia es una responsabilidad individual de los colombianos, ya que el gobierno asegura que los principales cuidados del país se vienen varias cifras en los contagios del COVID-19. Según lo confirmó el mandatario, se levantará la mayoría de medidas restrictivas de la movilidad de personas y habrá restricciones puntuales, aunque los mandatarios locales podrán mantener algunas medidas adicionales como controles de aforos. Para terminar, Duque aseguró que el momento de buscar la reactivación económica es de una manera más acelerada, sin descuidar la lucha contra la pandemia. Habrán foros en sitios como restaurantes y pilotos en el transporte aéreo, siempre teniendo presente los protocolos de bioseguridad. Vale, muchísimas gracias, Juliana. Y hasta aquí llegan las noticias de este boletín informativo. En una hora, más información en CST Noticias. Muchas gracias. Bueno, Juliana, al respecto me parece que faltó mucha seguridad en la parte del comentario. Creo que como que no lograste encontrar las palabras correctas para poder expresar la noticia, aunque sí estaba, o sea, sí la tenías más o menos clara al respecto, porque pues diste algunos datos clave, por ejemplo, que
que el señor iba ahora a hacer un aislamiento selectivo, ¿cierto? Tú dijiste que el aislamiento empezaba a partir del 30 de septiembre y no. Lo No, que el va, 1 de septiembre. correcto, el 1 de septiembre. Lo que va hasta el 30 de septiembre es la emergencia sanitaria, el decreto de emergencia sanitaria, es decir, el poder, la potestad que engloba la posibilidad de que el presidente de la República pueda hacer decretos y pueda tomar decisiones al respecto del tema del COVID-19. Entonces, El COVID. ahí tuviste una confusión. Entonces, hay que tener mucho Sí, cuidado señor. con eso. ¿De acuerdo? Eso por Sí, un lado. señor. Por otro lado, en cuanto a la lectura de las noticias, ojo con la respiración, ¿vale? Porque creo que te estás quedando corta en eso, entonces tienes que trabajarlo. Tú tuviste un problema el semestre pasado con tu aparato fonador, por lo tanto tienes que tener mucha disciplina en cuanto al tema de respiración, vocalización, articulación, limpieza, todo eso, Así es. ¿de acuerdo? Entonces Sí, tener señor. mucho cuidado con eso, ¿vale? Gracias. Sí, señor. Porque te puedes estar quedando colgada al respecto. No te fue mal, pero tampoco te fue perfecto. Debes estar consciente de eso. Entonces, más seguridad, mayor información. Acuérdense, muchachos, que información, conocimiento igual seguridad a la hora de expresarse. Ustedes lo demostraron en sus exposiciones, ¿vale? Es simplemente tener el conocimiento aquí en la cabeza y a la mano. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, Juliana, 4. Este Gracias. ejercicio. Yo escribo porque me volteé antes de tiempo. Bueno. Profe, antes de iniciar, ¿me podrías asignar un grupo por días? Sí, ya. Espérame un segundito. Espérame que le estoy contestando aquí una cosa a Milena por mensaje privado. Uy. ¿Y ya? Bueno, en cuanto al tema de Jonathan, Jonathan necesita un grupo. Los niños buscan su hogar. Jonathan necesita un grupo, está huérfano, se quedó por fuera, tuvo que hacer el ejercicio solo. Talento, talento. Necesito, Profe, bueno, mi grupo. talento. Nosotros nos podemos adoptar. ¿Quién? Nosotros, profe. Ah, esa es la actitud, muy bien, Juan Sebastián. Bienestar familiar. Muy bien. Entonces, Jonathan Rodríguez pasa al grupo de Juan Sebastián Buitrago, David García, Elías Segovia, Kevin Silva y Nicolás Cortés. Exacto, profe. ¿Listo? Listo, listo, maestro. Bueno. Santiago Babativa, director del grupo número 1. ¿Cómo se llama el espacio? Ay, no lo hemos pensado. Grupo 2, Adrián Tobar, Milena López, David Cardoso, Paola Romero, José Arenas. Milena, ¿cómo se llama el grupo? El espacio. Profe, nuestro informativo se llama Los 5 de la hora, primeros en información. Los 5 de la hora. Primeros en información. Perfecto. Grupo 3, Juan Sebastián Buitrago, David García, Elías Segovia, Kevin Silva, Nicolás Cortés y Jonathan Rodríguez. ¿Cómo se llama el espacio ustedes? El espacio se llama BRB, Noticias, Compromiso y Lealtad con la Verdad. B larga. R de Río y V, sino que la digo como una B, porque no tiene no hay como ponerse. Noticias. Está bien. BRB Noticias. Sí, señor. Y el lema es compromiso y lealtad con la verdad.
compromiso y lealtad con la verdad. Listo, gracias. Grupo 4, Isaac, Juliana, Santiago, Johan y Oscar Iván. Profe, nuestro espacio se llama CST Noticias, justa y balanceada. ¿CST Noticias qué? Justa y balanceada. Justa y balanceada. Grupo 1, Santiago, María Fernanda, Jorge, Natalia y Ana María. ¿Ya pensaron? Digo el nombre, ¿no? Se llama, profe, Informe Mundial. Informe mundial. Ujú. ¿Y el lema? El eslogan, digo. Donde nunca falta la información. Listo. De ahora en adelante se van a identificar de esa manera con sus programas. Ese va a ser su proyecto durante esta primera parte o durante esta primera temporada de programas de radio. ¿Listo? Bien. Voy a pasar entonces a darles un concepto, muchachos, que es el concepto de entrevista y reportería. ¿De acuerdo? Vale decir que ambas son muy parecidas. De hecho, la reportería es un derivado de la entrevista. ¿Vale? La reportería básicamente es salir a campo, tomar lo que nosotros llamamos en la jerga de la comunicación social, de la radio, lo que nosotros llamamos tomar voces, ¿cierto? Y es simplemente salir a territorio de campo y tomar declaraciones de las personas protagonistas de las noticias. Eso es una reportería. Está, por otro lado, la entrevista periodística, algo que ustedes van a hacer más adelante. Seguramente la vamos a tener que hacer a través de estos medios digitales. Vamos a tener que hacerla pregrabada y ustedes van a tener que presentarla como un programa de los que vamos a hacer normalmente. ¿De acuerdo? Empecemos primero por la entrevista periodística. ¿De acuerdo? La entrevista periodística, en su concepto más básico, es sencillamente un diálogo que se entabla entre dos o más personas, en la que hay una persona que se llama entrevistador, normalmente es el periodista, quien es el que formula las preguntas, y un entrevistado, quien es el que debe responder, ¿vale? Básicamente, la idea de una entrevista es tratar de tener o obtener, mediante las preguntas, conceptos sobre un tema, sobre hechos de la vida personal, puede ser, o también sobre la opinión que tiene el entrevistado sobre alguna noticia en particular. ¿De acuerdo? Las entrevistas periodísticas básicamente se deben hacer en un ámbito en donde el entrevistado, pues obviamente tenga la disposición, que tenga también obviamente el tiempo para hacerla, porque normalmente las entrevistas periodísticas son más largas, son espacios en donde el entrevistado puede dar su opinión, ¿de acuerdo? También obviamente los entrevistados, algunos, siendo más o menos importantes, pues tienen su propio ego, entonces quieren aparecer, y entonces la idea obviamente es que
uno les pueda hacer preguntas sobre un tema en específico y que ellos puedan mostrarse tal cual como son. Eso en cuanto a las entrevistas periodísticas o personales, ¿vale? De ahí entonces podemos sacar varios tipos de entrevistas, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro el concepto de entrevista? Sí, señor. Señor. Sí, profe, sí, señor. Profe, Bien, perfecto. Entonces, básicamente, la entrevista es un diálogo entre dos personas, un entrevistador y un entrevistado, con el fin de que mediante las preguntas se saquen conceptos por parte de la persona entrevistada, conceptos sobre un tema, sobre una noticia, sobre un hecho o simplemente sobre la misma persona. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, pues las entrevistas periodísticas pueden ser de perfil, que quiere decir, pues básicamente tratar de sacarle al entrevistado cosas más personales, más íntimas, que obviamente él quiera contar, lógico, a manera de biografía, ¿sí? A manera de crear una biografía, de que el hombre cuente partes de su historia, desde su niñez y su juventud y más adelante, ¿cierto? Entonces, estas entrevistas son las que se llaman de perfil, ¿de acuerdo? Tratar de hacer como un relato de lo que es el entrevistado, qué ha hecho y cómo se ha manejado durante su vida, ¿de acuerdo? El otro tipo de entrevistas son aquellas que nosotros llamamos entrevistas de opinión, en la que el entrevistado se preocupa o el entrevistador se preocupa más por sacarle información al entrevistado de sus ideales, de lo que piensa, lo que comenta sobre algún tema en específico o varios temas, ¿vale? Entonces, pues aquí básicamente podríamos pensar, no sé, en hacer entrevistas a políticos, ¿cierto? A cantantes, activistas, bueno, qué sé yo, ¿de acuerdo? Y sobre temas, obviamente, que le permitan al invitado expresar su propia opinión al respecto de un tema. El otro tipo de entrevistas son aquellas que nosotros llamamos de cuestionario o de cuestionario fijo, ¿vale? En las que utilizamos específicamente un tema y preparamos unas preguntas específicas para un personaje. ¿Para qué? Para que nosotros, como periodistas, solamente nos centremos en un tema en particular, ¿de acuerdo? No necesitamos que el señor conteste muy elaboradamente, el entrevistado conteste muy elaboradamente, ni conteste sobre si para dar su propia opinión al respecto, sino para que conteste específicamente lo que se le preguntó. ¿De acuerdo? profe, Señor. una pregunta al respecto. Esas son las que, por ejemplo, a veces, no sé, cuando va saliendo algún político o eso de algún lugar, se acercan los periodistas a preguntarle, ¿eso ya tienen como preparado o me estoy confundiendo? Yo creería que ese escenario que usted está planteando, Juan Sebastián, es más que todo para una reportería, ¿sí? Porque ahorita vamos a verlo con más detalle, ¿cierto? Porque la reportería es menos elaborada, ¿sí? La entrevista sí tiene un escenario de preparación, requiere de más tiempo, requiere de una citación días antes con el invitado. Esto lo vamos a ver ahorita en la preparación. Pero digamos que el hecho de yo salir, de estar en la calle y que un político vaya saliendo del Congreso, por ejemplo, y yo le ponga un micrófono y le haga unas preguntas, eso más que todo corresponde es a la reportería, ¿sí? Que a una entrevista periodística, ¿vale? Ok, ya, profe. O sea, el cuestionario fijo se podría aplicar de pronto a todo eso como de séptimo día, por ejemplo, que entrevistan, por ejemplo, al fiscal o eso sobre un caso en específico. Pues, por ejemplo, eso sí Ah, podría ok, ser una listo. entrevista, o si ustedes son regulares televidentes del Canal 1, pues se van a encontrar con Pregunta Yamit, ¿cierto? Que básicamente el tipo sienta a un invitado y le empieza a preguntar sobre diferentes temas de índole nacional, sobre la actualidad, ¿cierto? O, por ejemplo, a ver, ¿qué otros ejemplos? No sé si ustedes en alguna ocasión
han visto en YouTube o en estas plataformas de videos, las entrevistas que hacía Pacheco en su famoso programa Charlas con Pacheco. Se las recomiendo, son muy buenas, ¿vale? Entonces, básicamente una entrevista requiere de tiempo, requiere de preparación. Para allá vamos. Simplemente quiero que ustedes vean los diferentes tipos de entrevistas para que de pronto orienten el ejercicio que van a hacer más adelante, lo orienten por ese lado. Bien. La preparación o las fases de la entrevista, ¿cierto? Básicamente tienen que ver con la preparación, la realización, la edición o escritura. Nosotros le decimos más bien edición porque estamos hablando de audio, de radio, y la publicación. ¿De acuerdo? En la fase de preparación, lo primero que uno tiene que tener en cuenta como periodista es elegir el tema. Lo primero es el tema y asimismo con el tema elegir al personaje indicado para desarrollar ese tema. ¿De acuerdo? Si yo voy a hacer una entrevista, o mejor, si mi programa es más bien de entrevistas biográficas, pues entonces en ese orden de ideas, tratar de elegir una temática, un escenario para mi entrevista y asimismo elegir al personaje indicado. ¿De acuerdo? Entonces siempre lo primero es la temática, el tema a desarrollar y el personaje indicado para esa temática. ¿De acuerdo? Yo no puedo hacer una entrevista de deportes e invitar a Marta Lucía Ramírez. Porque muy probablemente Marta Lucía Ramírez no me va a hablar de deportes, ¿cierto? Aunque ella es la ahijada de las chicas superpoderosas de la selección, como dijo Farid Mondragón, pero la madrina de las niñas del fútbol colombiano, como dijo Farid Mondragón. Ya Farid Mondragón la graduó de madrina del fútbol, pero ese es otro tema. ¿De acuerdo? Saludos a los señores del Ejército Nacional que nos están viendo. Entonces, muchachos, esto sí, por favor, ténganlo muy en cuenta. Lo primero, lo primordial es la temática. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer y a quién o quién es el mejor personaje para que desarrolle esa temática? Eso es lo primero, lo primordial y lo fundamental. Incluso pasa hasta por lo lógico. ¿De acuerdo? Por supuesto, tienen que hablar con el invitado, prepararlo, decirle, mire, le vamos a hacer una entrevista. En la entrevista somos un grupo de tantas personas, vamos a participar todos. La idea es que cada uno pues le va a hacer preguntas, es decir, preparar al invitado para que el invitado se sienta lo más cómodo posible. ¿De acuerdo? Asimismo, contar con el tiempo del invitado para que el invitado pueda tener la disposición de hacer la entrevista. Eso en la fase de preparación. ¿De acuerdo? A veces los invitados piden las preguntas por adelantado. Entonces, lo que hay que hacer, señores periodistas o señores locutores, es preparar un cuestionario, tener más o menos unas preguntas básicas, las cuales ustedes le van a hacer al invitado. Esas preguntas ustedes se las pueden enviar previamente para que el invitado más o menos sepa de qué va a ser la entrevista, aunque no debería ser así, pero bueno, hay invitados que requieren ese tipo de cuestionarios y pues bueno, uno le pasa las preguntas, unas 5, 6, 7 preguntas básicas y obviamente explicarle que a partir de esas preguntas pueden salir otras que vayan para el desarrollo del tema. ¿De acuerdo? Entonces, tener eso siempre, preparar las preguntas, tener más o menos una preparación. Aparte de eso, se debe indagar sobre el personaje, conocerlo, tenerlo, saber qué es lo que ha hecho, cuáles son sus antecedentes, cómo se ha manejado en el ámbito público, si es que es una persona pública, ¿vale? Y a partir de eso,
sacarle toda la información posible a través de las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos preparando nuestra entrevista. Obviamente, cuadrar fecha y hora con prioridad al tiempo del invitado, no a nuestro tiempo. Los periodistas, nosotros, tenemos que acomodarnos siempre al tiempo de nuestros invitados. ¿De acuerdo? Porque en una entrevista periodística, la persona más importante es el invitado. Aquí, lamentablemente, en este país, los periodistas de este país, los consagrados, tienen la mala maña, para no utilizar otra expresión, la mala maña de creerse más importantes que el invitado, que el personaje, ¿vale? Entonces, en ese orden y hay otros periodistas que tienen la mala maña de lamberle demasiado al invitado. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio. Ustedes se dieron cuenta en la entrevista de doña Vicky y de doña María Isabel con el expresidente Uribe. Eso es un manual de lo que no se debe hacer en la realización de una entrevista. ¿De acuerdo? Bien. Luego de tener una buena preparación de nuestra entrevista, pasamos a la fase de realización de la entrevista, ya cuando llega nuestro invitado. ¿De acuerdo? Cuando tenemos al invitado, pues lo primero, lo fundamental es presentarle al grupo de trabajo, ¿cierto? Si son varias personas, o con mucha cordialidad, con muchísimo respeto, abordarlo. Buenos días, ¿cómo me le va, señor David? ¿Cómo me le ha ido? Bueno, vamos a empezar esta entrevista de acuerdo más o menos a las preguntas básicas. Usted ya las conoce, lo que le comentamos. Aquí está mi grupo, somos Oscar Iván, Arturo, que soy yo, Paola, Elías y Milena. ¿Sí? Y vamos a hacerle, cada uno le vamos a ir haciendo preguntas sobre el tema que ya concertamos al principio. Listo. Muchachos, durante la entrevista, obviamente hay que tomar apuntes, hay que tener anotaciones de lo que diga el invitado, cosa que de ahí, de esas anotaciones, salgan más preguntas para nuestro invitado, ¿cierto? Porque recordemos que a pesar de que se le dio o que tenemos preparadas unas preguntas básicas, de los conceptos que dé el invitado podemos nosotros sacar otro tipo de preguntas para complementar la información, para sacar más información al respecto del tema que queremos tratar, ¿vale? La conversación o la entrevista debe ser fluida, no debe tener ningún tipo de interrupciones, que es que se me quemó la olla, que es que no. Por eso mismo ustedes tienen que cuadrar también que todos estén muy concentrados en la entrevista, que tengan el tiempo suficiente para hacerlo, ¿de acuerdo? Tratar al invitado con muchísimo respeto, no polemizar con el invitado, no discutir con el invitado, ¿de acuerdo? Porque vuelvo y digo, en una entrevista periodística, el más importante es el invitado. Bueno, el entrevistado en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso en la parte de realización. Ya en la parte de edición, simplemente si la vamos a sacar completa, ¿cierto? Tratar de dejar los espacios con el mejor sonido posible, ¿de acuerdo? Si por el contrario tenemos un límite de tiempo, por ejemplo, nos salió una entrevista de 40 minutos, pero resulta que tengo apenas un espacio de 30 para presentarla, entonces lo que tenemos que hacer siempre como periodistas es extractar lo más importante. Para eso ustedes tienen unos apuntes, para eso ustedes tienen la grabación, tienen que escucharla, tienen que verla, tienen que mirarla, ¿de acuerdo? Y sacar siempre lo más importante y ajustarlo al tiempo. Obviamente, siempre tengan en cuenta la famosa pirámide invertida, muchachos, ¿no? Lo más importante antes hasta lo menos importante. Siempre a la hora de editar una entrevista o a la hora de escribir una entrevista, porque también tenemos la posibilidad de escribirla o de transcribirla,
siempre extractar lo más importante que dice el invitado, ¿de acuerdo? O lo que nos resuelve el tema que vamos a desarrollar. ¿Listo? Y por último viene la fase de publicación, que en la fase de publicación lo único que tenemos que hacer es simplemente darle una presentación, ¿cierto? Si es pregrabada. Si por el contrario es una entrevista en directo, pues entonces obviamente hacer una presentación, hacer una pequeña exaltación de las cosas que ha hecho nuestro entrevistado, ¿cierto? Simplemente para ponerlo en contexto y ya de acuerdo al tiempo presentar la entrevista como tal en un orden específico. Eso es básicamente lo que es una entrevista periodística, muchachos, ¿vale? Que a diferencia de la reportería, que viene siendo un derivado, la reportería, pues digamos que es algo más informal, a pesar de que tiene su desarrollo, ¿vale? Lo de la reportería lo vamos a hablar en detalle porque tiene su forma de presentarlo al aire y ustedes van a tener que utilizarlo en sus próximos programas. Entonces, en la próxima clase, lo primero que vamos a hacer es ver el tema de la reportería, sino que quería que ustedes tuvieran en cuenta esto de la entrevista porque más adelante van a tener que hacer una entrevista en sus programas que van a presentar. ¿De acuerdo? Por ahora vamos a dejar el tema de la entrevista. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda, pregunta, inconveniente? No, profe. Profe, la entrevista la podemos realizar de pregunta y respuesta o solo respuesta o mixta. Depende de cómo usted la quiera. Creo que usted se está refiriendo a la forma de presentarla y pues usted toma la decisión ya cuando la vaya a presentar de editarla. Si solamente quiere editar las respuestas y presentarlas al aire, usted presenta las preguntas y luego presenta las respuestas del invitado, eso está bien, ¿vale? Pero en el desarrollo como tal, pues lógicamente usted tiene que hacer las preguntas para que el invitado le conteste o el entrevistado le conteste, ¿cierto? Entonces ya depende de la forma como usted lo quiera presentar, ¿vale? Ok, profe, gracias. Bueno, muchachos, la próxima clase, que es ¿cuándo? ¿Mañana? El jueves. El jueves. El jueves, entonces, terminaremos de ver algunos detalles de lo de la entrevista periodística, veremos lo de la reportería y cómo presentarla al aire y presentaremos los ejercicios de calificación de los boletines informativos. Así que los grupos en su orden, que ya saben cuáles son, preparados para boletines informativos de 15 minutos. ¿Listo? Todos, absolutamente todos. Nos vemos el jueves, muchachos. Mucho juicio. Sí, profe, gracias. Listo, profe, feliz día.